Los pueblos guardan misteriosas historias y curiosos relatos que incluso a los mejores escritores jamás se les hubiera ocurrido algo así. Mi nombre es Miguel Acevedo y vivo en el pueblo de las Tres Marías, uno que colinda entre los estados de Guerrero y Puebla. Aquí, hace unos años, se suscitó algo muy extraño así como triste. En aquel tiempo hasta el pueblo fue mandado un cura que venía a servir y tomar el cargo de sacerdote en la iglesia del pueblo, que cabe resaltar es pequeño, no mayor a unos 500 habitantes me atrevería a decir. Quien llegó era un cura joven de no más de 26 años. Desde el primer momento en que él llegó al pueblo se notó muy amable y amistoso con todos los habitantes, quienes también lo recibieron con gusto. Aquí en el pueblo somos muy devotos y el respeto a las autoridades de la iglesia es una norma no escrita que seguimos ciegamente. El padre, que se presentó como Andrés, pidió de favor lo lleváramos hasta la capilla del pueblo, donde tomaría cargo a partir de ahora. Un comisionado de 5 personas, entre ellas el agente municipal y yo, un vocal, acompañamos al padre hasta nuestra humilde capilla. Estaba hecha únicamente de madera y techo de lámina. No tenía piso y escasamente algunas sillas para que pudieran sentarse. El padre, lejos de angustiarse, agradeció el esfuerzo que se hizo para tener un lugar santo en el pueblo. Sin embargo, el padre espejió por entre los grandes campos de tierra y las casas que se hallaban muy lejos una de otra, hasta ver una cúpula de color blanco que hasta arriba tenía una cruz de madera con listones que ondeaban con el viento de la tarde. El padre preguntó al agente municipal ¿qué era eso? El agente le contestó que se trataba de la iglesia del pueblo, la antigua iglesia del pueblo. El padre pidió que lo llevaran, pero todos tratamos de ignorar aquella petición. Sin embargo, el tesorero del municipio dijo: si se va a hacer, que se haga ahora. De todos modos se va a enterar. Todos lo acompañamos hasta aquella cúpula, que debajo tenía una capilla de buen tamaño. Su fachada estaba repellada y pintada de verde claro. Su puerta era amplia y completamente de madera. De un costado se hallaba una torre con la campana que se anunciaban las misas, y justo en medio se hallaba una pequeña cruz. El padre Andrés preguntó qué significaba esto. Aquí se hallaba una iglesia en perfectas condiciones para ser usada. Sin embargo, la manteníamos cerrada. El agente municipal le dijo al padre que no era por grosería que no se le dijo de esta iglesia. Era algo que tarde o temprano se le contaría, pero no quería que fuera tan pronto. Prosiguió diciendo que esta iglesia se encontraba cerrada no por gusto del pueblo, mucho menos de los presentes, sino más bien era porque eso era lo mejor que se podía hacer en favor de los habitantes del pueblo. ¿Cómo es posible que mantener cerrado el templo de Dios sea beneficioso para el pueblo? El tesorero tomó la palabra diciendo que no pensara mal. Si le daban tiempo, ya le contarían el por qué era que la iglesia estaba cerrada. El padre, con una molestia muy clara en el rostro, pidió que se le contara la razón de aquel acto. Tras la insistencia del cura, el tesorero pidió alejarse un poco de ahí, ir a un lugar más alejado y ahí se lo contarían. Una vez lejos de la iglesia, procedió a contar lo que sonaba como un cuento de miedo. Padre, la cuestión por la cual esa iglesia está cerrada es por 2 razones. La primera es porque dentro de ese lugar hay algo viviendo.
algo que no sabemos cómo llegó, qué es o qué quiere. Lo único que sabemos es que aterra a todo aquel que ponga un pie sobre su suelo. La segunda razón es porque cuando la iglesia se halla abierta, desgracias caen sobre el pueblo, las cosechas se secan, el agua del río deja de fluir, nuestro ganado se muere y nuestras personas se pierden. Esto lleva pasando desde hace 7 años, todo después desde la última fiesta patronal que hubo en ese año. Es por esa razón que cerramos ese lugar e hicimos una iglesia modesta con lo poco que teníamos a nuestro alcance, y así poder aún seguir por el camino de nuestro Señor. El padre creyó que le jugábamos una broma. ¿Cómo puede ser posible que hablen así de la casa de nuestro Señor? ¿Cómo se atreven a blasfemar con semejante historia? En este mismo momento, esta iglesia se va a abrir y daré misa. El padre se fue hasta aquella iglesia cerrada. A base de empujones, abrió una pequeña puerta de madera que procedía a la principal. ¿Quién entra conmigo?, dijo. Los ahí presentes solo teníamos la mirada agachada al piso sin decir nada. El tesorero nuevamente se armó de valor y le imploró que no entrara, que en verdad algo había allá dentro que atormentaba si se ponía un pie en su suelo. El cura no dijo nada y entró dentro de la iglesia. Todos nos quedamos afuera esperando. El eco que salía de la puerta hacía pensar que el padre caminaba y revisaba todo el lugar allá adentro. La voz de él se seguía oyendo mientras repelaba que entráramos y que lo ayudáramos a abrir aquel aposento. Así pasaron un poco más de 5 minutos, hasta que su voz y el ruido de sus pasos dejaron de oírse. De afuera la gente municipal empezó a gritar al padre. «¡Padre Andrés! ¡Padre, ¿se encuentra usted bien?». Pero nadie respondió a aquel llamado. Una hora después, la calma y el silencio seguían apoderándose de ese lugar. Para entonces ya había una docena de personas esperando, que intrigados por nuestra presencia a puerta de la iglesia se acercaron. Todos tenían el rostro lleno de miedo y preocupación al escuchar la historia del padre. Por más que gritábamos y gritábamos, el cura no respondía ni una sola vez. Con el atardecer ya cayendo y el ocaso del sol llegando a su límite, un grupo de 3 voluntarios, el agente municipal, el tesorero y yo, nos propusimos entrar hasta la iglesia e ir a buscar al padre. A los 3 nos amarraron con una cuerda a la cintura en caso que también tuviéramos problemas para regresar. Con aquel aditamento y acompañado de lámparas entramos a esa oscura, fría y hueca edificación. El resonar de nuestros pasos con el piso rebotaban en toda la iglesia que llevaba tanto tiempo cerrada que olvidé cómo es que se veía por dentro, pues desde aquella fiesta patronal ya jamás volvió a abrirse. El tesorero alumbró el altar, el atrio y las paredes de la iglesia. Entre ellas se hallaban todas las figuras religiosas y los cuadros que tanto nos habían costado acomodar en su momento. Hasta adelante, sobre las butacas que están a pie del altar principal, se hallaba sentado el padre viendo fijamente al cielo. Al acercarnos, nos dimos cuenta que parecía ido, perdido en un sueño, pero con los ojos abiertos. «Padre,
Padre, ¿está bien? Contésteme, padre. Por más que le hablamos, era imposible sacarlo de ese trance en el que estaba. Entre los tres lo cargamos y caminamos a la salida. Mientras salíamos, volteé a un costado, viendo una vitrina donde se encontraba un Cristo, o más bien, era donde debería estar, puesto que cuando entramos lo vimos claramente, pero al salir esa vitrina estaba completamente vacía. Por suerte logramos salir sanos y salvos. Recostamos al padre en el piso sin saber qué hacer, ya que no sabíamos qué le había pasado. De pronto él empezó a hablar. Lo oí hablarme al oído, pero ellos no hablan. Aquella frase la repitió por horas, una y otra vez. Ya entrada la noche llevamos al cura hasta el municipio del pueblo mientras decidíamos qué hacer. De pronto el padre se paró y tomó de los hombros al tesorero y le dijo: El Cristo me habló, pero no recuerdo qué me dijo. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Repetía esas palabras una y otra vez mientras se pegaba en la cabeza con desesperación. Aquella noche la pasamos en vela. Nadie durmió y nadie se fue a su casa viendo el cómo ayudábamos al padre. Al final no nos quedó otro remedio que llevarlo de vuelta a la capital y ver qué podían hacer con él. Muy de mañana, la agente municipal y un señor de nombre Leaño subieron al padre a una camioneta y lo llevaron de vuelta a la ciudad. Al regresar, el agente y don Leaño dijeron que lo recibieron en el seminario y que ya estaban cuidando al padre. Se encontraba mejor, pero aún seguía tratando de recordar qué fue lo que le dijo el Cristo. Porque él dice que la figura de yeso de la iglesia bajó de su atrio, caminó hasta él, se acercó a su oído y le dijo algo que casi lo deja loco. Hasta el día de hoy no han vuelto a mandar a un nuevo cura al pueblo. No sé si es por temor o si es por otra cosa. La única verdad es que esa iglesia sigue cerrada y seguirá así un muy buen rato. Buenas noches a todos ustedes seguidores del canal. Mi nombre es Elías y soy originario del pueblo de San Juan Sayultepet en el estado de Oaxaca. Soy un seguidor desde hace años, y cuando digo años me refiero a desde que se inició este canal, y fue gracias a las historias que se han compartido por este medio que me hizo darme cuenta de algo que viví en mi infancia, algo de lo que no solo fui testigo, sino que también fui cómplice. Para entender esta historia retrocedamos unos 15 años por allá del año 2008. En ese tiempo era un joven adolescente. Vivía en una casa popular del pueblo, es decir, donde viven abuelos, tíos, primos, todos juntos en un tipo de vecindad. Yo, al ser de los mayores de mi generación, siempre ayudaba a mi abuelo en el campo. En ese pueblo, una de las actividades más comunes es la agricultura, así que mis abuelos y parte de mis tíos se dedicaban a ello. Era por esa razón que apoyaba principalmente a mi abuelo todas las tardes al salir de la secundaria. Yo quiero mucho a mi pueblo,
Es uno muy lindo, sin embargo hay algo que no me gusta nada. Y eso no solo es originario de este sitio, sino de todo el estado, incluso de todo el país. Y esos que somos muy envidiosos por naturaleza. En palabras simples se puede decir que no deseamos que le vaya bien a otros, al menos no mejor que a nosotros mismos. Este dicho en mi pueblo es llevado al extremo, es decir, aquí tú no puedes tener algo bueno, no te puede ir bien económicamente, laboralmente, amorosamente, porque enseguida todos los pobladores te empiezan a criticar y a buscarte defectos. Pero no terminan eso, sino que van más allá, hasta el punto de hacerte brujería por el simple hecho que te va mejor que a ellos. Mi abuelo tenía 2 hectáreas de tierra que anualmente sembraba con maíz, calabaza o frijol y chile. Cuando empezaban a labrar la tierra, siempre, sin importar cuántas veces lo llegaran a hacer, encontraban enterrados muñecos de tipo vudú por todo el sitio. Esas figuras tenían escrito el nombre de mi abuelo. Usaban trozos de prendas o artículos que le fueron robados para hacer más efectiva la brujería. Quienes lo hacían eran muy probablemente los mismos trabajadores que mi abuelo contrataba para labrar el campo. Al parecer no querían que mi abuelo le fuera bien en la siembra. Siempre buscaban afectarlo. Por suerte mi abuelo nunca tuvo malas rachas. Si bien había bajones de siembra, nunca algo tan decadente. Sin embargo, mi abuelo tenía un problema que siempre lo aquejaba. Uno que era más molesto que los muñecos que se hallaba. Este problema tenía nombre y apellido: Julio César, Don Julio, como se le conocía a ese hombre de la misma generación que mi abuelo. Él era con quien siempre solía tener problemas. Su terreno colindaba con el de mi abuelo, así que era casi inevitable no verse y por ende no gritarse. El motivo siempre eran las tierras. Se culpaba uno al otro por quién sacaba más agua del río, quién tiraba su basura de un terreno a otro, o bien si un animal de uno se metía a comerse la siembra del otro. Bueno, ese problema era de todos los días, pero en realidad había algo más turbio detrás de esas discusiones. Cierta noche, cuando mis tíos hablaban, ya algo pasados de copas, mencionaron que don Julio le guardaba rencor a mi abuelo porque hace muchos años él le quitó a su prometida para tiempo después casarse con ella, misma que se convirtió en mi abuela. Don Julio juró vengarse tarde o temprano. Algo que se dice por las malas lenguas del pueblo ya había pasado, pues don Julio habría mandado a maldecir por medio de la magia negra al padre de mi abuelo, mismo que en su tiempo falleció casi de un día para otro y de maneras muy sospechosas. Recuerdo bien que esa temporada de siembra del año 2008, mi abuelo había trabajado su tierra y, como de costumbre, sacó un par de aquellos muñecos. Tras algunos meses la cosecha ya estaba de buen tamaño, aunque le faltaba para ser cosechada, pero iba muy bien. Por la tarde de un viernes, cuando acompañaba a mi abuelo a ver la parcela, vimos como justo en la entrada de nuestro terreno estaba una de nuestras cabras tirada y desollada. Se veía que no hace mucho que la habían sacrificado, pues los líquidos que le salían del cuerpo aún estaban escurriendo por la tierra. Mi abuelo enseguida se acercó al animal y se dio cuenta que no había sido atacado por un depredador.
sino que aquellos cortes y heridas fueron hechos con algo muy afilado y preciso como un cuchillo. De entre la milpa de su terreno salió don Julio, quien en tono burlón le dijo a mi abuelo: «Eso le pasa a tu animal por meterse a mi terreno a comerse mi milpa. Di que tuviste suerte, que solo me encontré a uno, que si no me echo a todos tus animales». Mi abuelo enojado desenfundó su machete y salió a encarar a don Julio. Le gritó y lo insultó de una manera que nunca había visto. En sus ojos se le veía la rabia y el enojo que tenía. Mis animales estaban bien encerrados en su corral. Nada deberían estar haciendo afuera. Donde me entere que te metiste a mis terrenos y sacaste a mis animales, no me voy a cobrar con una de tus cabras, sino me voy a cobrar con tu vida. Esas palabras tan crudas salieron de su boca que hasta ese momento jamás había oído siquiera decir una sola grosería. Pero mi abuelo tenía razón. El corral del terreno siempre se cerraba con doble tranca. Era casi imposible que se salieran las cabras, al menos no por su propia cuenta. Y no cabía duda que ese señor sacó nuestros animales y mató a uno de ellos, solo por mero gusto. Esa misma tarde, mientras enterrábamos aquella cabra, mi abuelo, con sus manos manchadas aún con lo rojo de la secreción de ese animal, me dijo que esto no se quedaría así. Ya le había pasado muchas a ese infeliz y era hora que pagara todo. Prácticamente me hizo prometer a pie de aquella sepultura que lo ayudaría a vengarse, pero que esto que fuéramos a hacer no debía saberse por ningún motivo en el pueblo. Yo creí conocer a mi abuelo por completo, pero vaya que estaba equivocado. Esa misma noche mi abuelo me pidió lo siguiera hasta el cobertizo donde se guardan las herramientas de trabajo. Junto a él llevaba un costal lleno de varias cosas. En aquel cobertizo no había luz eléctrica, así que solo era alumbrado por un par de lámparas de pila. Sobre una mesita vieja, mi abuelo sacó de ese costal varios frascos de vidrio con líquidos de colores muy variados. Sacó hierbas, polvos y en especial un libro viejo y desgastado. Por último, de ese costal sacó un pequeño muñeco hecho de olote y pasto seco. El olote, para quien no sepa, es la parte de en medio de la mazorca una vez que se le hayan quitado todos los granos de maíz. Aquella figura era de manera rudimentaria un pequeño humanoide con piernas, brazos y cabeza. A este mismo lo empezó a vestir con trozos de tela vieja de quién sabe dónde. Pero lo más importante y extraño fue que mi abuelo sacó un pequeño frasco de unos cuantos centímetros que tenía en su interior una mancha roja. Era como si hubiera tenido líquido rojizo que con el tiempo se fue secando hasta solo quedar la marca. «¿Qué es eso, abuelo?», le pregunté intrigado. Él sonrió y simplemente dijo que era sangre. Puso una gota de aguardiente dentro de aquel frasco y con calma fue frotando un algodón hasta que se manchó con la secreción que se había generado. Ese algodón manchado se lo pegó en el pecho al muñeco para después enredarlo con varios listones rojos. Yo no sabía qué era lo que hacía mi abuelo, pero lograba intuir que no era nada bueno, pues ese muñeco era muy similar a los que hallábamos en nuestras tierras. Mi abuelo se hincó y empezó a recitar unos párrafos de ese libro negro, para finalmente pedirme que escupiera sobre el muñeco. Le pregunté el por qué, a lo que mi abuelo solo dijo:
Hazlo y no preguntes. Yo, al no saber bien qué sucedía, lo hice. En ese momento un aire frío, brusco, salió de quién sabe dónde, recorriendo todo el granero. Mi abuelo guardó todas las cosas en el costal y ambos salimos de aquella choza. Después me dijo que me fuera a dormir, pero que no le dijera nada a nadie de lo que había pasado hace un momento. Él, por su parte, salió de la casa y se fue sin rumbo fijo. Por 2 días mi abuelo no se apareció, pero en casa nadie parecía estar preocupado, al menos no en el sentido de salir a buscarlo o preguntar por su paradero, sino más bien la preocupación era por lo que estuviera haciendo. Al tercer día mi abuelo regresó sucio, oliendo a rayos y casi desfallecido, como si no hubiera comido en todo ese tiempo. Después de un par de días mi abuelo regresó a la normalidad, pero aún así nadie le preguntó a dónde se fue y qué hizo. Solo se limitaban a preguntar por su estado de salud. Entre los primos no teníamos razón de qué pasaba, pero sospechábamos que algo se había ido a hacer el abuelo, algo que era tan grave que no se quería comentar de ninguna manera. Y vaya casualidad que aconteció días más tarde, cuando se dio la noticia que don Julio había sido hallado sin vida, tirado en una barranca. Tenía el pecho abierto como si algo le hubiera explotado desde su interior. Yo no vi aquella escena, pero los que la vieron dicen que era algo atroz y cruel lo que le había pasado a ese hombre. Como era de esperar, rumores se corrieron de aquí para allá, adivinando qué había pasado, aunque para los oficiales todo parecía ser obra de un animal que lo atacó desprevenido. Pero para los pobladores era más que claro que alguien le había hecho brujería. Mi abuelo no tardó en ser señalado, pero él, fiel a su costumbre, negó todo y se hizo el desentendido. Hace unos años apenas, en la fiesta de fin de año, yo ya con cierta edad me puse a beber con mi abuelo. Él, ya estando algo pasado de copas, me contó que sí, que en efecto, aquella vez él salió rumbo al panteón para pedir por el malestar de ese señor, ese que ya le debía muchas, incluyendo lo de su padre. La mancha roja seca que sacó del frasco aquella noche era la sangre de don Julián. Le pregunté cómo fue que la consiguió, pero él solo dijo: trucos, hijo, trucos. Después de haber escuchado por años a los del pueblo culpar a mi abuelo, y al oír la confesión por su propia boca, no me pareció tan sorprendente. Pero aún así, no quise desaprovechar el momento para preguntar quién fue o qué fue lo que hizo explotar a ese hombre. A lo que mi abuelo, muy sonriente, dijo: no quieres saber eso, hijo, porque si te digo, quizás te vuelvas loco. Y finalizó con una frase que realmente sí me dejó helado: yo también soy brujo. Después de años entendí que la razón por la cual mi abuelo no es afectado por los trabajos de magia negra que le hacen es porque él sabía contrarrestar todos aquellos maleficios. Porque muy en el fondo, él es uno de los mayores brujos de mi pueblo, y yo fui cómplice de uno de sus hechizos. Esto que estoy por relatarles no es más que la experiencia que mi abuelo Delfino me contó hace ya un tiempo.
Él cuando joven creció en una ranchería a las afueras de la ciudad de Monterrey en Nuevo León. En ese tiempo, año de 1950 en que se desarrolla esta historia, mi abuelo dice que en su pequeño pueblo apenas estaban llegando varias innovaciones como la energía eléctrica, así que casi siempre andaban con lámparas de aceite o lámparas de baterías. En ese pueblo muchas de las actividades ejidales se hacían en cuanto a nombramientos en ese entonces. Los presidentes municipales, vocales, tesoreros y demás puestos eran elegidos no por votación, sino por quien aún no había cumplido algún tipo de rol en el pueblo. Mi abuelo en ese entonces tenía 20 años y no había asumido ningún cargo. En una asamblea que se hizo, los más ancianos del pueblo formularon la creación de una morgue que estaría a servicio de toda la comunidad. En ese tiempo no había este servicio y muchas personas que tenían la pena de tener que velar a sus difuntos lo hacían en condiciones poco higiénicas. Al pueblo llegó un médico llamado José. Él tenía conocimiento de esta práctica que había visto en la ciudad y quiso implementarla por primera vez en el pueblo. Mi abuelo, por su edad y por no haber asumido ningún cargo entonces, fue puesto como subordinado y estaba a cargo de apoyar en la ahora morgue del pueblo. El doctor José enseñó a mi abuelo el correcto uso de los instrumentos y de cada uno de los líquidos a usar en la preparación de los cuerpos. Aunque era un pueblo chico, la noticia que había ya ese servicio hizo que demás poblados llevaran a sus difuntos hasta mi abuelo para ser embalsamados. Mi abuelo Delfino dice que un fin de semana se vio muy atareado ya que tenía varios cuerpos a los cuales le debía dar servicio. Ese mismo día el doctor José se había ido a la capital del estado en busca de material, así que la jornada laboral fue cubierta totalmente por mi abuelo. Como en ese tiempo no había ningún tipo de refrigeración para mantener los cuerpos, estos tenían que ser trabajados al momento para evitar el mal olor y su descomposición. Mi abuelo trabajó a marchas forzadas ese día que el calor poco ayudaba ya que aceleraba el malestar de las pieles, que ya empezaban a presentar olores fétidos y muy desagradables. En medio de aquel nauseabundo lugar, mi abuelo seguía trabajando a marchas forzadas. 5 de los 7 cuerpos que tenía apilados sobre la plancha de cemento ya se habían hecho. Los últimos 2 restantes aún seguían recostados esperando ser procesados. Para ello ya eran las 8 de la noche y la luz del día se había ido por completo. Mi abuelo encendió algunos candiles para iluminar el cuarto donde trabajaba. Ya se han de imaginar qué tan tétrico se veía ese sitio. Uno donde colgaban ganchos, pinzas, tijeras y mangueras, además del olor a putrefacción y que solo era iluminado por esas escasas lámparas. Con aquellos 2 cuerpos aún tendidos, mi abuelo pensó en irse a casa y hacerlos mañana. Pero no podía hacer eso. Las inclemencias del tiempo harían que para el día siguiente aquellos ya no estuvieran en condiciones de ser embalsamados. Mi abuelo se tomó un respiro. Para ello se fue al cuarto de al lado y se recostó en el piso para dormir un par de horas y después seguir trabajando. Él dice que no tardó más de un par de minutos en caer dormido. El largo trabajo de todo el día lo había dejado exhausto, así que no tuvo impedimento de dormir como roca en cuestión de tiempo. Sin embargo, él dice que en sus sueños empezó a oír un ruido, como el de alguien tosiendo. Aquel ruido hizo que se levantara. Con el sueño aún marcado en su cara, se dio cuenta que el ruido no era producto de su sueño, sino que en verdad alguien estaba tosiendo. Él creyó que quizás se trataba del doctor José, quien recién había llegado de la capital, pero se quitó esa idea al ver que en la entrada donde está un perchero, lugar que el doctor siempre usa para colgar sus cosas, estaba vacío.
La luz de los candiles que estaban en el otro cuarto reflejaban en la pared la sombra de alguien que estaba parado en aquella habitación, y era de él, de quien muy probablemente provenía esa tos. Mi abuelo, con algo de temor, caminó lentamente por si acaso hasta el cuarto, y así quiso quitarse de la duda de una vez por todas quién era el que estaba ahí. Mi abuelo se asomó sin siquiera preguntar o decir una palabra, dando así la sorpresa y el susto de su vida. En aquella plancha estaba sentado y tosiendo uno de los cuerpos que aún le faltaba por embalsamar. Aquel sujeto estaba crispado y tenía la cara demacrada, como si hubiera recibido un fuerte golpe. Mi abuelo pegó un grito y salió corriendo de ese lugar, debido a que ese sitio estaba junto al panteón a las afueras del pueblo. No había nadie cerca a quien pedirle ayuda o con quien refugiarse, así que solo corrió por la empedrada calle que da al pueblo. Volteó en varias ocasiones por instinto, pero debido a la oscuridad de la noche nada se veía. Solo las ventanas poco iluminadas por la luz de los candiles que dejó encendido mi abuelo. Poco antes de llegar al pueblo, mi abuelo se encontró con don Pedro, un panadero que recién se dirigía a su casa después de haber ido a vender todo su producto. Él fue el primero en escuchar sus penas y fue también quien lo acompañó en busca de ayuda. Don Pedro le dijo a mi abuelo que si en verdad vio al muerto sentado tosiendo, lo correcto sería ir con el padre de la iglesia, porque era signo de ser algo demoníaco aquella situación. Ambos se dirigieron hasta la morada del padre y tras contarle lo sucedido, un grupo de 5 voluntarios acompañaron al padre y a mi abuelo hasta la morgue. Temerosos, todos entraron empuñando un rosario y rezando. Para la sorpresa de aquellos hombres, aquel sujeto que estaba sentado ya no se hallaba dentro. La plancha estaba completamente vacía y solo estaba el otro cuerpo quien permanecía intacto. El padre preguntó de quién era el otro cuerpo que muy probablemente estaba poseído. Mi abuelo sacó sus notas y mencionó que correspondía al nombre de Aquiles Hernández, un hombre que vivió en el pueblo junto de San Agustín. El padre se quedó pensativo viendo qué debía hacer en ese caso. El padre envió un grupo de hombres hasta ese otro pueblo para avisar que su familiar había vuelto a la vida por órdenes del mal y que por ningún motivo se atrevieran a ayudarlo. Después todos regresamos a nuestro pueblo y corrimos la voz de aquel espantoso hecho para que nadie saliera a la calle, pues aquel hombre andaba suelto. La noche pasó con mucha turbulencia. A pesar que ese hombre endemoniado no se aparecía, el miedo y el nerviosismo estaban en el aire. A las 6 de la casi madrugada, varios hombres del pueblo, incluyendo familiares del poseído, estaban reunidos en la iglesia para ver qué era lo que iba a suceder. El padre dijo que habría que buscarlo, ya que no sabíamos de lo que era capaz un enviado del mal. Curiosamente, de lo primero que se hizo fue ir hasta el panteón y bendecir todo el lugar. No fuera a ser la de malas que algo así le pasara al resto de los ya fallecidos. Mi abuelo dice que ese día fue el más turbio y extraño que jamás haya pasado en su pueblo. Nadie salió a las calles y en las puertas de las casas había cruces pegadas o pintadas con carbón. Ya por la tarde, después de haber hecho una búsqueda por todo el pueblo y sus alrededores y no hallar nada, varios nos encontrábamos en el municipio del pueblo. Hasta ahí llegó un joven pastor que no vivía en ese pueblo, sino en una ranchería muy cercana. Él no sabía nada de lo que sucedía, ya que parecía estar haciendo sus actividades como de costumbre, pero vino de lejos para reportar algo. Él mencionó que mientras cuidaba sus cabras,
vi a un hombre tirado en la barranca que está cerca de los molinos. Aparentemente había caído, ya que estaba en el fondo inmóvil y muy probablemente ya sin vida. Todos nos trasladamos hasta ese lugar, y así tal cual lo dijo el chico, ahí estaba el cuerpo de un hombre, y ese hombre no era otro que el de Don Aquiles, aquel que había cobrado vida. Por largo tiempo no hicimos nada, creyendo que seguía poseído, pero al ver que no había movimiento bajamos a ver qué sucedía. Al hacerlo nos percatamos que no tenía pulso, y así como se sospechaba, él cayó al fondo de la barranca falleciendo casi al instante. Y digo falleciendo por algo curioso que se descubrió tiempo después. El cuerpo de ese señor Aquiles estuvo custodiado en la iglesia en lo que se resolvía su situación de posesión, creyendo que quizás volvería a regresar a la vida, pero eso jamás pasó. Con el tiempo se enterró en el panteón del pueblo y su historia se hizo una leyenda en el lugar. Pero lo que se descubrió mucho tiempo después es que ese hombre tenía un padecimiento que lo hacía aparentar estar muerto, mas no lo estaba. Sus hijos heredaron una condición similar y ellos fueron diagnosticados gracias al avance médico que poco a poco empezaba a llegar a los pueblos, siendo así que se llegó a la conclusión que esa noche el hombre no regresó a la vida, sino que más bien sufrió uno de sus ataques de muerte temporal. Al despertar en la morgue en un lugar desconocido y de noche, intentó huir, pero cayó en la barranca, haciendo así que eso acabara con él. Esto se corroboró con el tiempo, pero mucha gente del pueblo prefirió seguir creyendo la historia de la posesión de Don Aquiles. Y eso es algo que hasta el día de hoy muchos siguen contando de boca en boca. Trabajo en una empresa de acero de la ciudad. Llevo en ese lugar más de 15 años y en todo ese tiempo nada extraño me había ocurrido. Pero como dicen, siempre hay una primera vez para todo. En este trabajo cada 6 meses se hace un cambio de rol, en el cual los empleados rotan sus turnos laborales. En este lugar se manejan 3 de ellos: el matutino, el vespertino y el nocturno. En ese entonces pasé de trabajar en la tarde a trabajar en la noche. El turno no era tan malo, ya había pasado por él en más de 3 ocasiones, así que el único inconveniente era acoplarme a dormir por el día y trabajar por la noche. Ya estando en ese turno, cumplía mis labores como siempre en el área de empaquetado. Debo resaltar que en mi área en específico no hay una gran cantidad de personal trabajando, pues solo somos 4 quienes operamos las maquinarias. Ya casi dando las 2 de la madrugada, hora en la que salimos a comer algo, los 4 trabajadores nos dividimos en parejas para hacerlo. De 2 a 3 salía Carlos y Lorena, y de 3 a 4 salía mi compañero Mario Alberto y yo. Esto lo hacíamos para no dejar el área sola en caso de cualquier eventualidad. Una vez que mis compañeros se fueron a comer, me quedé únicamente con Mario. Cada uno operábamos nuestras estaciones cuando él dijo que iría al baño por un momento. De este modo fue como me quedé solo. No habrá pasado mucho tiempo cuando vi como la estación de trabajo de Lorena, que está casi de frente al mío, a una distancia de 4 metros, obstruida solamente por algunos brazos mecánicos, vi cómo se notaba que alguien estaba trabajando. Pensé que era mi compañera que había regresado por algo, pues apenas hace 15 minutos tenía de haber salido a su hora de comida.
La silueta de esa persona siguió en ese lugar haciendo como que trabajaba, pero lo extraño era que estuvo así por más de 10 minutos. Eso me hizo pensar que quizás Lorena no había venido por algo, sino que regresó antes a laborar. Con aquella duda me acerqué hasta su área de operaciones para preguntarle sobre ese hecho, dado a que no es normal. Rodé toda la maquinaria hasta estar justo a unos metros de la cabina de operaciones de ella. Dentro había una persona con casco que estaba trabajando muy concentrado. Me acerqué y toqué su puerta, que tenía un vidrio con una película protectora de color gris. Quien se hallaba dentro no era Lorena, era un hombre con el uniforme de trabajo, pero este era muy blanco. Su tez de piel me atrevería a decir que era albina. Estuve haciendo esto un rato sin respuesta alguna de ese hombre, quien con su mirada fija seguía trabajando. Al cabo de un rato de insistir, él giró su cabeza muy lento hacia mí y vi que sus ojos eran negros, completamente negros. No sé si era por la opacidad del vidrio que me dio esa impresión, o si en verdad no tenía ojos. Me asusté un poco, pues eso ya no era normal. Retrocedí hasta la puerta principal esperando a que mi compañero regresara del baño y entre los dos ver qué rayos sucedía. Él no tardó en regresar y al hacerlo, le expliqué de ese hombre que operaba en el lugar de Lorena. Cuando fuimos nuevamente hasta él, nos dimos la sorpresa de nuestras vidas al ver que ese hombre de blanco ya no estaba. Él no pudo haber salido por la puerta, pues yo estuve esperando en ese lugar todo el tiempo. Una vez que Lorena regresó de su hora de comida, le comenté sobre lo que vi hace un momento, a lo que ella con un tono muy calmado dijo: «Tú también ya lo viste». Esa frase fue todo lo que necesité para saber que quien fuera que operaba ese lugar no era un empleado. Es más, ni siquiera era un ser humano. Buenas noches, cuenta historias. Mi nombre es Nacho y trabajo en una fábrica textil. Me gustaría decir su nombre, pero por seguridad preferiría no hacerlo. Esto me sucedió hace un par de semanas y hasta ahora es lo peor que he visto en mi vida. El lugar donde laboro es muy grande. Tiene amplios espacios para que se manejen los rollos de tela que ahí se trabajan. Por ende, hay una gran cantidad de personas trabajando en sus corredores. En un descanso que tuve, me dirigí a los baños a hacer mis necesidades. Yo me hallaba en uno de los sanitarios, cuando hasta mí empezó a llegar un hilo de color rojo. En el momento en el que entré no había nadie, así que desconocía de dónde podría provenir aquello que se iba expandiendo por el piso. Salí del baño y quise ver de dónde se originaba aquel hilo rojo. En la esquina del baño, donde se hallan los trapeadores, líquidos desinfectantes y demás accesorios de limpieza, estaba un hombre tirado con una herida en sus venas de la mano derecha. De él provenía ese líquido que no era otra cosa que sangre. En su mano izquierda tenía un trozo de vidrio que sacó de quién sabe dónde y que usó para cortarse. Enseguida di aviso a las autoridades, quienes hicieron todo el protocolo correspondiente. A las horas del incidente nos enteramos que el hombre que se hallaba en ese lugar era un tal Miguel. Yo en lo personal lo recuerdo de vista, mas nunca platiqué con él. De ese incidente poco se habló por parte de la empresa. De hecho, a muchos empleados se nos pidió callar cuando se nos preguntara sobre el tema.
Esto lo sé porque en su momento los directivos de la textilera me ofrecieron dinero para no decir nada de nada. Incluso sé que ellos indemnizaron a la familia del difunto para que no presentara cargos, pues aquel accidente fue, según supe, a causa que el hombre tenía doble turno forzado en la fábrica y el estrés lo llevó a tomar esa decisión. A día de hoy, de vez en cuando, tengo algunas pesadillas al recordar esa escena en el baño, cuando hallé a ese hombre. Incluso cuando entro al sanitario, me parece aún ver el cuerpo donde lo encontré la primera vez. Soy obrero dedicado a la construcción de caminos y puentes en todo México. Me llamo David Martínez y quiero compartir algo que me sucedió hace ya muchos años. Recuerdo bien que en ese entonces estábamos construyendo por parte del gobierno federal una vía rápida que debía conectar a varios poblados chicos y medianos con la ciudad capital de Guerrero. Esa vía era muy importante, ya que acortaría los tiempos de traslados y el costo de viaje de todos aquellos poblados. Ya con varios kilómetros de camino avanzados, nos topamos con un obstáculo, que es uno de los más comunes que uno se halla en este trabajo. De frente teníamos un cerro que nos impedía avanzar. La logística y el estudio del terreno ordenaron que este fuera abierto por la mitad usando explosivos. El departamento encargado dio inicio a esa maniobra de detonación con el fin de abrir el paso justo por en medio de ese cerro. Con un buen tramo de cerro abierto, todos nos fuimos a descansar para continuar el trabajo el día siguiente. Ya por la mañana todos estábamos de frente de aquel cerro y no podíamos creer lo que nuestros ojos presenciaban. El cerro que había sido volado estaba completamente intacto. Algo imposible a todas luces. El ingeniero de la obra le preguntó al grupo que se quedó a velar qué rayos había sucedido. Ellos dijeron que no se dieron cuenta de nada. Uno de estos veladores solo dijo haber escuchado un estruendo como el de un rayo muy de madrugada, pero fuera de eso no sabía cómo es que el terreno había regresado a su normalidad. Ese día se explotó nuevamente aquella fracción de tierra, y como si de una fuerza misteriosa se tratara, al día siguiente este regresaba a la normalidad. Esto ocurrió más de 3 veces, sin importar cuántos explosivos se ocuparan, que tan grande fuera la apertura. Este siempre se reconstruía misteriosamente. Incluso los veladores que estuvieron al pendiente nunca escucharon o vieron cómo es que el cerro regresaba a la normalidad. El ingeniero hizo llegar este reporte a sus superiores, quienes por supuesto no le hicieron caso. La obra permaneció parada varios días, ya que no había forma de continuar hacia adelante. Incluso trabajadores empezaron a renunciar, debido a que, según contaban los veladores, en las noches extrañas sombras negras se paseaban por el cerro y entre la maquinaria pesada de la obra. Era más que obvio que lo que sea que estuviera provocando ese fenómeno paranormal era más que un ser humano. Yo nunca pude ver aquellas sombras que tanto se rumoraba que había por ahí, pero sí vi cómo el cerro se mantenía intacto a pesar de tantas explosiones. Aquella obra quedó abandonada con el tiempo, como una que nunca vio la luz, pues fuera lo que fuera que habita ese cerro, no dejó que avanzáramos más allá de él.
Mi familia es originaria de un pueblo muy cerca de Pátzcuaro, Michoacán. Mi madre y mi padre se juntaron muy chicos, a la edad de 18 años para mi padre y un par de años menos para mi madre. En ese tiempo este tipo de prácticas era muy común. Incluso el hecho de llegar a los 20 años y estar soltero era mal visto en el pueblo. Mi abuelo le regaló a mi padre un pequeño tramo de tierra para que pudiera hacerse de una casita y que también sirviera para que sembrara sus hortalizas. Los años pasaron y en todo ese tiempo mis padres trataron de concebir a su primer primogénito. Sin embargo, por más que lo intentaron, no lo conseguían. En un par de ocasiones la gestación se vio interrumpida abruptamente. Mi padre se veía muy afectado por tal acontecimiento, ya que en el pueblo los hijos de un hombre no solo representan su virilidad, sino que también el respeto entre todos ellos. Así que la ausencia de por lo menos uno en su familia denotaba un cierto grado de preocupación para él. Poco tiempo después mi madre volvió a quedar encinta. Se le veía un ligero abultamiento en el vientre que expresaba sus semanas de gestación. Sin embargo, el miedo que volviera a perderlo hizo que vivieran en una constante preocupación. La noticia era conocida solamente por unos cuantos allegados a la familia de ellos, entre los cuales estaba una vecina, quien le recomendó a la joven pareja buscar ayuda para lograr mantener la concepción. Mis padres no conocían prácticamente a nadie en el pueblo que pudiera ayudarlos con su caso, y cuando me refiero a ayuda, no es en el sentido médico. En el pueblo solo había una clínica comunitaria que escasamente tenía personal y medicamento. La gente prefería ir con un curandero o un chamán cuando tenían algún tipo de problema. Consideraban que ellos eran más efectivos que las pastillas. La vecina de mi madre le comentó a ellos que fueran en busca de la señora que vive al final del pueblo, a orillas del río, cerca de la desembocadura. Aquella señora tenía una reputación muy buena en cuanto a trabajos y quizás ella podría lograr que tuvieran un hijo. Principalmente mi padre, al tener la presión del qué dirán, accedió a aquellas recomendaciones. Le preguntó a la vecina cómo se llamaba aquella señora con quien deberían dirigirse. No lo sé, fue la respuesta que ella les dio. Nunca la he visto y menos sé su nombre, pero mucho se habla de ella en el pueblo. Sin más opciones, la joven pareja partió en busca de aquella señora con la esperanza que por fin le diera una solución a sus problemas. Tal cual la vecina lo describió, en la desembocadura del río se hallaba una choza hecha de barro y techo de palma. En el patio había decenas de macetas con muchas y diversas clases de flora. Después de gritar por un largo rato, aquella puerta de madera que tenía en la casa dejó entrever a una mujer de edad avanzada, quien preguntó quién llamaba. Buenas tardes, señora. Perdón que la moleste. Venimos desde lejos para que ayude a mi mujer. Hemos estado tratando de tener un hijo, pero hasta ahora se nos ha negado. Me hablaron de usted y que quizás podría ayudarnos. La señora se acercó hasta mi madre y acarició su vientre con mucha ternura. Después le dijo a la pareja que entrara a su humilde morada. Veo que están esperando a una niña, pero también veo que es muy débil y si no se amarra la madre lo volverá a perder. Mi padre, desconsolado, le imploró a la señora que lo ayudara, que le diera la oportunidad de tener un hijo. Aquella mujer de pelo canoso se acercó nuevamente a mi madre y acarició su estómago. Yo puedo ayudarlos, claro que sí, pero con una condición. Lo que les voy a pedir no es dinero, sino que una vez que la criatura nazca,
Quiero que me permitan ser la madrina de ella en su primer año de vida. A mis padres se les hizo algo extraño la petición de aquella mujer desconocida, pero al parecer no era una broma. Aquella era la petición que quería para ayudar a mis padres. Sin muchas opciones y por pura desesperación aceptaron la propuesta. Si la anciana podía darles una hija, esa hija sería su ahijada. Aquella mujer mayor se presentó como doña Clementina y a partir de ahora podían llamarla de esa manera. Doña Clementina les pidió irse a casa y regresar en 2 días, en lo que ella iría a los cerros del pueblo en busca de las hierbas y hongos que necesitaba para hacer el amarre de la hija y su madre. Al paso de esos 2 días, mis padres regresaron a la casa de la señora, la cual ya los esperaba con una botella de un líquido color verdoso oscuro. Tenía un olor horrible y era bastante espeso. Les dijo que mi madre debía beber una cucharada todas las mañanas por los próximos 2 meses. De ese modo su hijo se aferraría a ella y el parto por fin podría darse. Mi padre preguntó cuánto era que le debía. Doña Clementina reafirmó el pacto diciendo que no era nada monetario, solo debía cumplir su promesa de dejarla madrinar a la niña que venía en camino. Antes de que mis padres se retiraran, la señora les dijo que cuando el bebé haya nacido que vinieran para mostrárselo, además de añadir que por su buena voluntad de dejarla madrinar a la niña, aquel brebaje que bebería la mujer no solo le daría a esa niña, sino que en el futuro le daría 2 varones, que era lo que mi padre más anhelaba. Al paso de los meses, en el 9º, mi madre dio a luz a una saludable niña. La pareja, en agradecimiento a doña Clementina, lo primero que hicieron fue ir a visitarla para que la viera y que fuera ella quien le diera nombre. Al fin y al cabo, ella sería su madrina. Luz María, dijo ella, ese es el nombre que me gustaría darle a la pequeña. Con este nombre la niña fue bautizada al año de vida, en una ceremonia sin nada de gente salvo por los papás y la madrina. Los siguientes meses y años fueron prósperos para mis padres. Luz María crecía grande y fuerte, además que mi madre había dado a luz a un hijo más, esta vez un varón, tal cual doña Clementina había prometido. De vez en cuando la señora visitaba a mi madre llevándole algo de fruta y verdura, para que su ahijada se alimentara correctamente. La niña se hizo desde muy chica del conocimiento de su madrina. Siempre la trató con respeto y cariño. Así fue como mis padres al paso de 10 años lograron tener 3 hijos. Luz María la mayor, Isaac el del medio y Roberto el más chico. Luz María a partir de esa edad empezó a ayudar a doña Clementina en su hogar. La edad avanzada de la señora le hacía difícil moverse para ciertas actividades. Una tarde, como tantas otras que la niña le ayudaba a su madrina, esta última empezó a platicarle sobre su juventud. Pocos sabían que doña Clementina había vivido varios años en la ciudad de Michoacán. Se veía como una mujer de poco saber y de escaso vocabulario, pero era todo lo contrario. Ella había recorrido grandes ciudades y sabía muy bien cómo se vivía allá afuera. Esas historias se fueron haciendo más comunes hasta contarle a la jovencita un secreto, uno que solo se dice a voces. La señora se dedicaba al ocultismo y a la brujería. Luz en varias ocasiones le llegó a preguntar a su madrina el por qué era que la gente la buscaba tan seguido, pero no fue sino hasta ahora que entendió la razón.
Mis padres empezaron a ver con no tan buenos ojos que su hija pasara tanto tiempo en casa de su madrina, pero por miedo a lo que la señora fuera a decir o fuera a hacer, nunca dijeron nada. Luz María poco a poco fue aprendiendo el arte de la magia. La señora le enseñaba a su ahijada cada detalle, cada párrafo, cada gramo y cada planta que se debía usar en cada rito. La ahora jovencita mayor de edad aprendía muy rápido. Era como si hubiera nacido para ello. Una tarde doña Clementina vino a ver a mis padres como ya hace tiempo no lo hacía. La visita no era solo casual y para saludar, sino más bien tenía una finalidad poco creíble. La señora se pronunció fuerte ante ellos, pidiéndole de favor que le dejaran quedarse con su ahijada, que la dejaran irse a vivir a su casa. Mis padres con la mirada fruncida dijeron que no había razón por la cual ella debiera irse. Además que en el pueblo mucho se hablaría del tema si llegara a regarse. Si de por sí las gentes no paraban de hablar por el hecho de ser compadres, cuanti más ahora. Tras una larga plática, mis padres dieron su brazo a torcer, pero dejando todo en las manos de Luz, que ella fuera quien decidiera si quería irse o quería quedarse. Luz sabía que de quedarse en esa casa, la vida que le esperaba no era muy alentadora. Todo se resumía a esperar a que un hombre del pueblo la desposara para llenarse de hijos y después vivir del campo únicamente. Además, su padre nunca le dio la atención necesaria que sí le daba a sus hermanos varones. Bueno, al fin y al cabo, ellos eran su anhelo y su orgullo. Luz escogió irse con su madrina. Por suerte sus padres tomaron bien aquella decisión. De vez en cuando ella los visitaba y platicaban como una buena familia, mientras que ya en casa de doña Clementina, ahora sí la señora se enfocó en formar de pies a cabeza a Luz para ser una curandera, una partera, un chamán, una bruja. Con el paso del tiempo, la salud de la señora Clementina fue decayendo. Los ritos y las ceremonias los tenía que hacer Luz, y así fue como ella se hizo de un hombre dentro del pueblo. Los meses siguieron su curso, y una madrugada, mientras doña Clementina estaba postrada en su cama, le pidió a Luz que se acercara. Le dijo que su tiempo ya estaba por terminarse, que ya estaba por partir de este mundo. Luz, con lágrimas en los ojos, hacía todo lo posible porque eso no sucediera, pero la señora simplemente le dijo: la vida es lo único que le puede ganar a la muerte, y la vida es lo que se me está yendo en este momento, hija. En plena agonía le dijo a Luz que sacara una caja de madera que guardaba debajo de su cama. De aquel objeto Luz sacó una bolsa con algo de dinero. Doña Clementina le dijo que tomara ese dinero, que era un ahorro que había estado haciendo desde hace mucho tiempo para este momento. Con aquellas monedas podía hacer lo que ella quisiera. Le recomendó irse un tiempo del pueblo, salir a la gran ciudad para que conociera lugares, personas y que viviera su juventud, y que si su corazón se lo dictaba, que regresara al pueblo para servir a su gente. Después de aquellas palabras, doña Clementina se desvaneció lentamente en los brazos de Luz, quien solo pudo llorar y agradecer lo que habían hecho por ella, porque al final de los días ella fue como su madre. Después de darle cristiana sepultura a su madrina, Luz fue a la casa de sus papás para darles un poco de dinero y avisarles que por un tiempo se iría a la capital en busca de fortuna. Sin mucha opción de retenerla, le dieron la bendición, deseándole que le fuera muy bien. Este año Luz cumple 3 años que dejó su pueblo.
Ha vivido de la mejor manera posible. Ha aprendido más sobre la magia y el ocultismo, algo que sin duda le servirá cuando regrese a su pueblo natal, porque tal cual lo dijo su madrina, su corazón le dicta que regrese al lugar donde nació. Luz María tiene el boleto en su mano y está próxima a regresar en estos días a casa, pero se dio el tiempo de escribir esta historia antes de irse. Una historia sin fantasmas ni muertos. Una historia real como miles que hay allá afuera de gente que vive el día a día. Una historia, al fin y al cabo. Todo esto lo sé porque yo soy Luz María y porque esta fue mi historia. Los fugitivos más peligrosos del estado de Nuevo México se habían escapado de la cárcel del condado de Santa Fe. El jefe de la policía pidió ayuda al ejército para llevar a cabo la misión de captura. Era obvio que se escogería a los mejores soldados, hombres con experiencia en operaciones militares que ya habían destacado por haber luchado contra el crimen organizado, contra guerrillas y contra rebeldes. El general Steven guiaba al grupo y no se rendiría hasta atrapar a ese grupo de criminales. Aquellas vastas extensiones de bosque junto a las elevadas montañas y las exuberantes tierras bajas proporcionaban bastante protección frente al arsenal y el apoyo aéreo de las tropas del ejército. Los fugitivos no eran cualquier presa, además de criminales eran ocultistas y ya habían avanzado bastante en el bosque. Mientras más avanzaban, sigilosamente iban recolectando diversas plantas venenosas que luego combinarían para crear sus temibles venenos, que ya usarían más adelante contra los militares. Todos ellos seguían ciegamente a su líder, aquel psicópata que era artífice de distintos crímenes que están más allá de los libros, más allá de la imaginación de muchos de nosotros. Nadie sabía con certeza qué tan lejos estaban los criminales, pero la expedición partió muy temprano y con armas suficientes como para volarlos en 1000 pedazos. Aquella tropa caminó ordenadamente y sin incidente rumbo a la espesura del bosque. Avanzaron entre la vegetación empuñando sus armas durante 4 horas. Los miembros del grupo habían realizado misiones varias y todas exitosas, por lo que tenían suficiente experiencia. En poco tiempo ya habían dejado atrás la civilización. Parecía como si el silencio que los rodeaba en pleno bosque hubiese permanecido intacto de pisadas humanas durante un largo tiempo. Continuaron ascendiendo para llegar a la altura que denominaba ese pintoresco valle. En ese lugar tendrían una mejor vista y un mayor punto de referencia. Al observar desde esa altura contemplaron el inmenso y misterioso valle, que parecía como un mar indomable que lucía inmóvil y limitado por fantásticos horizontes. La mente de los exploradores estaba adaptada para percibir patrones extraños y rastros sobre el camino. Observaron atentamente los árboles para detectar enemigos camuflados en las cercanías. Los rincones de su cerebro estaban en modo supervivencia y era más que obvio. Barrían la zona contigua con la mirada y buscaban cualquier patrón que pudiera parecerse a una figura amenazante. El tiempo siguió su curso y al caer la noche decidieron armar un campamento. Colocaron trampas alrededor para evitar que alguno de esos criminales lograra llegar a ellos y sorprenderlos. Algunos camaradas más montaron guardia por si fuera necesario. El teniente se dirigió a un cúmulo de piedras y trepó con poco esfuerzo. Los árboles que encontró su vista tenían largas ramas puntiagudas, como los dedos de las brujas, pues habían perdido ya casi todas sus hojas.
estaban completamente ásperos. Luego bajó, tomó un bulto de esas hojas secas, decidió llevárselas para ponerlas debajo de su bolsa de dormir y creó una especie de colchón improvisado. El teniente estaba descansando, meditando junto a un enorme roble. Fue el primero en darse cuenta que la niebla se hizo más opaca y evadía el bosque. La noche era tenebrosa, pero los terrenos que rodeaban el campamento estaban serenos. Al parecer algo capcioso se movía por la selva y los estaba observando. Cerca de la medianoche algunos oyeron el ruido de ramas y unas murmuraciones que llegaban desde los matorrales de adelante. Parecía estar acercándose algo. El general salió de su tienda y se mantuvo parado en esa densa oscuridad, restregándose los ojos para apartar el sueño. Algo no andaba bien en ese sitio, pues esos sonidos no parecían de animales silvestres. Algunos soldados pensaban que se estaban metiendo en un problema del que sería difícil salir. El teniente se levantó de su cama y se acercó a la colina de piedras. Subió lentamente para observar fijamente a través de los árboles, percibiendo algo extraño con sus sensibles oídos. Se mantuvo observando los oscuros árboles junto al general. Señor, algo suena. ¿Cree que sea ese grupo? El general estaba pensando y captando los detalles, pero no respondió rápido. Sin embargo, se observaba algo de tensión brotarle de los ojos. Algo se mueve en los árboles, dijo el general mirando fijamente hacia ellos. ¿Puede ver algo, señor? No estoy seguro. Son unos murmullos a lo lejos. El teniente sacó sus binoculares nocturnos y estuvo observando un momento. No había nada, solo sombras espesas. Continúen haciendo guardia, ordenó el general. Al día siguiente partieron un poco tarde. La topografía de la zona ofrecía variados escondites que podían ocultar a cualquiera. De hecho, existían algunos rincones a los que el hombre nunca había accedido, sitios donde algunos biólogos podían descubrir y añadirles nombres a nuevas especies. Así era de virgen aquel terreno que estaban pisando. Los árboles eran elevados y sus matices variaban a cada paso. El follaje se oscurecía al ver unos frutales embellecidos por los duraznos y manzanas de color escarlata mientras el sol caía levemente sobre aquellas hojas. Los soldados llevaban unas cinchas de nylon en los hombros para poder soportar mejor el peso de sus armas, y al menor signo de presencia enemiga, desplegarían sus municiones como unas veloces avispas venenosas. Recordaban muy bien cómo manejar sus cañones, pues sus vidas dependían de ello. Algunos de ellos solo deseaban completar el trabajo y regresar a casa. Otros estaban más afectados por las pérdidas humanas que provocaron esos sujetos y lo tomaban de una manera un poco más personal, como si tuvieran una deuda que cobrarles a esos podridos seres. El día mostraba unas nubes repletas con lágrimas gruesas y parecía llover pronto. Poco después cayeron algunas gotas que oscurecían el aire, como si un siniestro velo oscuro cayera sobre la tierra, uno similar al que solemos ver cuando estamos en la cima de las montañas y vemos a lo lejos aquellas lluvias. El avance de los fugitivos era como una desagradable estrofa de la muerte, una intimidación que los acechaba desde las capciosas sombras, pues ellos sabían perfectamente que no trataban simplemente con criminales de paso. Había fuerzas más allá de las naturales, que protegía a esos criminales. De pronto, se oyó un crujido cercano en los arbustos. Era el sonido de una muerte inminente, pues uno de los criminales estaba escondido detrás de un árbol,
listo para atacar con una combinación brutal de contundentes venenos. Un soldado se acercó al sitio para dar una ligera mirada, sin saber exactamente dónde estaba el peligro. Dio unos cuidadosos pasos apuntando con su arma mientras los demás observaban otros lugares. De pronto el fugitivo empuñó un poco de polvo venenoso y al soplarlo se expandió por el aire como una neblina oscura que se dirigió hacia el capitán como una veloz flecha. La nube tóxica le entró por los ojos irritándoselos. El soldado se sobó los ojos velozmente, pero el polvo creó una veloz y colosal descomposición que le carcomió el rostro. Y luego viajó con ritmo veloz al resto de su cuerpo. El militar se derrumbó instantáneamente, semejante a una pintura de muerte creada con un pincel necrótico. Su cuerpo yacía tirado y convertido en un decrépito y podrido bulto. Los militares se percataron que algo había atacado a su compañero y comenzaron a disparar a los árboles, sin saber la ubicación exacta del enemigo. Muchos árboles y maleza cayeron hechos pedazos. Un rato después el general ordenó que se detuvieran. Al acercarse quedaron espantados con el aspecto del sargento, pues era un esqueleto cadavérico. El cuello y las extremidades se desarmaron con sucia rapidez. Solo quedaba sobre el cráneo una escúrea podredumbre. El teniente hizo un esfuerzo por mantener la seriedad y controlar los nervios. Se acercó al cadáver con cuidado y tocó el cuerpo con la punta de su navaja. Nunca había visto un cuerpo tan deteriorado. Ellos sabían lo que podían hacer esos sujetos, pero eso era realmente macabro. El general pensó que era suficiente y ordenó a la tropa marcharse para volver a la ciudad para obtener más refuerzos. Estos sujetos eran más peligrosos de lo que ellos esperaban y volverían con mayor apoyo. Hoy no era el día indicado para ser atrapados, así que solo gritaron al viento diciendo que volverían por ellos una vez más. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.